Audio Jungle. Audio Jungle. Buenas, bien, vamos con este cuarto vídeo para el control de posición de este motor de corriente continua. Bueno, llegó la hora de cerrar el bucle. Entonces ahora en la salida del potenciómetro rotativo conectado al eje del reductor, del motor, lo que voy a hacer es ya cerrar el bucle. Por lo tanto, aparte de seguir manteniendo los cables conectados al osciloscopio para ver la señal de salida, porque yo quiero ver la señal de salida siempre, es la que me interesa lógicamente, lo que hago es meter un cablecito aquí, ¿vale? Que es en la maqueta es la conexión de realimentación, como hemos podido ver en vídeos anteriores, el factor de acomodación, eso ya lo tenemos todo. Y este simbolito, que es el que va a restar pues, la señal de entrada, que es esa conexión azul, menos la verde, ¿verdad? Que es en definitiva la señal realimentada, la señal de salida. Vale, perfecto. No tendría ya que realizar más cableado. Ya tengo el bucle cerrado. Bueno, me voy a venir a mi diagrama de bloques. Entonces, en mi diagrama de bloques, lo primero que he hecho es hacer desaparecer, como se hacía en la teoría en clase, el factor de acomodación. Esto es simplemente para hacerlo de una forma, es una forma teórica de que la realimentación no haya ningún número, ¿vale? Que nos quede una realimentación unitaria. Entonces, bueno, pues yo ese 0,0277, como estaba replicado aquí tanto en la entrada como aquí en la salida, lo que hago es gracias a las reglas de simplificación de los diagramas de bloques, pues meterlo aquí dentro. Y con lo que yo conocía hasta el momento, pues me quedaría 0,0277K dividido entre S. Bueno, el regulador en principio lo voy a seguir manteniendo a 1. Entonces voy a seguir teniendo aquí activado, seleccionado el regulador proporcional, el K. Como veis, la salida sigue conectada al osciloscopio y bueno, es que en realidad no he hecho ningún cambio. Bueno, vamos a ver. ¿Qué vamos a ver ahora en los vídeos prácticos? Lo que vamos a ver es primera consecuencia de esto. Vamos a ver que nuestro sistema, en el momento en el que yo realimente, deja de ser inestable, ¿vale? Así que se supone, y lo digo entre comillas, que la salida va a intentar seguir a la entrada. Es decir, si yo en la entrada quiero que vayas a 180 grados el motor de posición, se supone que la salida tiene que ir a colocarse a 180 grados de posición. Entonces, obviamente, eso ya deja de ser totalmente inestable. Eso tiene mucha lógica, ¿no? Porque claro, si yo ahora en este diagrama, que ya lo tengo con realimentación unitaria, saco la función de transferencia FDS con Mason, me quedaría esta expresión que veis aquí, ¿verdad? Y eso ya sería un primer orden normal y corriente, y un primer orden obviamente no es inestable, es totalmente estable. Ojo, no estoy queriendo decir que GDS finalmente vaya a ser esto, simplemente es hasta lo que yo sé de momento, estoy suponiendo y estoy deduciendo con lo que sé de la teoría que ¿por qué se hace estable en el momento que realimento? Bueno, pues haz Mason y verás por qué se hace estable. ¿Por qué? En este caso supongo que es porque es aquí un primer orden, en FDS. Vale. Entonces, ¿qué más cosas quiero ver, aparte de lo que acabo de ver de la estabilidad, qué más cosas quiero ver aquí al cerrar el bucle? Bueno, pues lo que quiero ver es, el comportamiento de la salida para ya afinar un poquito más qué va a ser GDS. GDS va a ser esto que tengo ahora, un integrador, o va a ser algo más, ¿vale? Va a ser algo más. Entonces, esa idea ahora me la va a dar el poder cambiar a esta K valores, ¿vale? Sin pretender todavía regular nada, simplemente cambiar valores de K para ver el comportamiento, para ver qué es lo que sale en la salida y poder ya deducir, aunque no sepa los números, poder deducir si yo aquí tengo pues un sistema tipo 1 pero de primer orden o un sistema tipo 1 de segundo orden. Ya os adelanto que va a ser
un sistema tipo 1 de segundo orden, ¿vale? Quería también comentaros una cosita. GDS, aparte de todas las ecuaciones matemáticas, mecánicas y eléctricas del motor, también hay que incluir dentro de esa GDS lo que sería la ecuación matemática del potenciómetro de salida, ¿vale? Lo que pasa que es que no lo quiero borrar de aquí, ¿vale? No lo quiero borrar de aquí porque intuitivamente necesitamos verlo para ver lo que estamos haciendo, ¿no? en la salida. Es algo físico que está ahí, pero que sepáis que el propio transductor tiene su modelo matemático, ¿vale? Y que va incluido dentro de esta GDS, ¿vale? Bien, antes de empezar con los vídeos prácticos, quiero también puntualizaros una cosa. A ver, nosotros estamos acostumbrados en la teoría, en clase, ¿verdad?, a siempre ver las señales partiendo desde cero, sean de primer orden, de segundo orden. Entonces, tenéis que daros cuenta de una cosa: nosotros siempre esas señales partimos desde cero porque las condiciones iniciales se parten siempre desde cero. Me explico. Vosotros lo que vais a esperar ver, por ejemplo, es si yo este escalón, que es el amarillo, que simplemente es que lo que estoy haciendo es que estoy poniendo un escalón de entrada de 180 grados, que son unos 5 voltios, ¿vale? Vosotros vais a esperar ver, pues por ejemplo, pues una cosa así, ¿verdad? ¿Vale? Y que llegue. ¿Vale? Siempre empezando desde cero. Pero claro, tenéis que ser conscientes que no vais a ver esto. No vais a ver esto. Vais a ver la forma de la onda tal y como se ha explicado en clase. Pero es que claro, imagínate que tú pones una entrada de 180 grados, pero claro, imagínate que es que el eje tú lo tenías posicionado en 270 grados. Imagínate que la agujita está aquí, en 270 grados. Claro, si tú tienes posicionado el eje de salida en 270 grados, el transductor te está dando 7 grados y medio. O sea, tiene 7 grados y medio, perdona, 7 voltios y medio. Es decir, no va a partir desde cero, va a partir desde más o menos por aquí, desde 7 voltios y medio. Y ahí sí, ahí va a intentar, pues claro, ir hacia el escalón de entrada, ¿verdad? ¿Lo conseguirá o no lo conseguirá? Eso vamos a verlo ahora en los vídeos prácticos, pero claro, es que vas a ver una cosa así, que de primeras, en cuanto arranques, claro, ese transductor, como el eje está colocado en 270 grados, ¡pum!, de golpe hay 7 voltios y medio. O por ejemplo, si tú tienes el eje colocado en 90 grados, aquí, porque lo dejaste ahí, ¿vale? Y quieres que vaya a 180, ¿vale? Vale, me parece muy bien, pero claro, es que a 90 grados ese transductor va a tener ya 2 voltios y medio. Es decir, no va a salir desde cero, es que va a salir desde aquí, ¿vale? Y entonces tú verás cómo sale desde aquí e intenta coger, ¿vale? O sea, solo saldría desde cero, tal y como hemos visto todas las gráficas en clase, claro, si tú tienes justo el eje de salida posicionado en cero, ¿vale? Bueno, espero que me hayáis entendido y de esta forma ya cuando veáis las gráficas no os vais a mosquear, porque vais a ver que es un valor inicial y que eso es normal. Bien, pues vamos ya con los vídeos y luego sacaremos las conclusiones. Bien, vamos a proseguir con lo siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es, ya he conectado la salida del potenciómetro rotativo acoplada al eje, ya la he conectado a la realimentación. Ya tenía todo mi sistema preparado, con todos los factores de acomodación y todo bien puesto. El regulador, os recuerdo que lo tenía acá igual a 1, es como si no estuviese, ¿vale? O sea, la entrada la está multiplicando por 1, como si no estuviese. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es arrancar el sistema en bucle cerrado, ¿vale? Porque ya he cerrado el bucle. Entonces en el osciloscopio vamos a ver la señal roja, que es la salida, y la señal amarilla, que es la entrada, ¿vale? La entrada va a ser, al final es un escalón, ¿no? Porque yo voy a poner X grados. Vale, entonces os vais a dar cuenta
que si uno piensa en el vídeo de antes, en el vídeo del capítulo anterior, hemos dicho que el sistema tiene un integrador. Es decir, el sistema es de tipo 1, como mínimo es de tipo 1. Eso significaría, ¿verdad?, en la teoría que el error es 0. Entonces, esto en teoría ahora sí que tendría que ir a buscar la posición, ¿vale? Si yo le voy a poner, por ejemplo, aquí una posición de 180, ya ves dónde está el eje, que está por los 320 grados o por ahí. Entonces, tiene que ir a buscar esa posición de 180 grados. ¿Lo conseguirá sin tener ningún error? Pues la teoría me dice que sí, porque un sistema con integrador puro tiene. Así que vamos a verlo. Y vamos a parar el osciloscopio, la pantalla del osciloscopio en este momento, ¿vale? Entonces, fijaros en el detalle, los voltios división están igual. La entrada más o menos son unos 5 voltios, ¿vale? Efectivamente unos 180 grados. Y la salida, la señal roja, como lo teníamos aproximadamente a unos 320 grados, pues arranca, 320 grados son unos 8,8, 8,9 voltios. Por eso vemos que la roja arranca pues ahí en esa tensión. Y luego intenta bajar, buscando la posición que nosotros le hemos metido en la entrada. Pero se puede ver claramente que no llega a esa posición, que hay un error. Entonces, fijaros dónde tengo yo el eje, está a unos 40 grados y, por ejemplo, si queréis, le ponemos la entrada en 270 grados, ¿vale? Entonces, se supone que el eje de salida va a tener que ir a buscar a la entrada. Y como hemos dicho que esto es un sistema de tipo 1 como mínimo, que tiene un integrador puro, una S en el denominador, entonces en la teoría no debería tener ninguna. Bien, vamos a verlo en el osciloscopio. Y vamos a parar. Bueno, fijaros qué es lo que se ve. La amarilla es la entrada, que como veis está ahora, no llega a 8 voltios, lo había puesto a 270 grados, no llega a 8 voltios, y sin embargo la salida, ¿vale?, que hemos dicho que debería tener error 0, se va a unos 6 voltios. Eso traducido en eje, aquí se ha quedado, está en unos 210 grados, o sea, se ha quedado a unos 60 grados, ¿vale? Se ha quedado a unos 60 grados de diferencia. Como veis, hay un error muy grande, ¿vale? Y ahí lo dejo porque esto lo explicaré en el siguiente. Bien, puestos aquí donde estamos, vamos ahora a empezar a pensar un poco más allá y voy a apagar un poquito el motor, y lo que vamos a hacer lo siguiente es, voy a introducir otro escalón de entrada, unos 70 grados aproximadamente. No vamos a hacer así cosas muy exactas, simplemente que se vea esa. Entonces, claro, ya veremos en el siguiente vídeo, haré mejor la explicación, pero resulta que si yo ahora la K la hago más grande, por ejemplo vamos a poner una K de 4, vamos a ver que ese error va a ser más pequeño, ¿vale? Vamos a verlo. Vale, y lo paro. Fijaros, voy a hacer un poquito más grande los voltios división para que lo veáis. Cosas importantes. Bueno, la entrada. La entrada la había puesto en unos 70 grados, que son aquí, pues no llega a ver, lo tengo ahora en un voltio, pues 1,8 voltios o por ahí. Y fijaros en la salida. La salida no se monta encima de la amarilla, ¿vale? Hay un error. Pero ¿os habéis dado cuenta que hay menos error? ¿Vale? De hecho, vale, yo antes lo tenía en 2 voltios división. Si pongo 2 voltios división, pues se ve peor. Se observa que ha bajado bastante el error. De hecho,
Yo aquí en la entrada tenía 70 grados y ahora aquí en la salida se me ha ido a unos 85 grados, ¿vale? O sea, el error ahora ya es tan solo de 15 grados. Antes recordar que teníamos con K1 teníamos un error mucho más grande, ¿vale? Voy a parar de nuevo para buscar otra consigna. Por ejemplo, voy a volver a coger la de 270 grados y voy a aumentar la K más todavía, ¿vale? Voy a ponerla, por ejemplo, a 10, la K, ¿vale? Bien. Venga, vamos al lío. Vamos a encender. Y para. Bueno, fijaros lo que ha ocurrido ahí, ¿vale? La entrada unos 270 grados, que como veis pues son casi 8 voltios. Cada cuadrado es de 2 voltios. Y la roja, fijaros que casi parece que no hay error. Si tú te acercas mucho, sí que habría error, ¿eh? Si nos acercamos mucho, lo que pasa es que aquí no vamos a poder verlo bien, pero si nos acercásemos mucho, sí que habría un error, ¿vale? Y bueno, aparte de eso, no lo he dicho, pero el tiempo de respuesta está siendo mucho más rápido, además a medida que estoy subiendo la K, ¿vale? Bueno, vamos a hacer otra... Ah, bueno, por cierto, eso, para que veáis cómo ha disminuido el error con K10. Aquí en la entrada hemos puesto 270 grados y puedo asegurar que aquí prácticamente hay unos 266 grados en la salida, ¿vale? Solo se han producido 4 grados de error en este caso. Aún así, sigo diciendo lo mismo. Un sistema tipo 1 se supone que tenía error 0 y esto sigue teniendo error. Se explicará en el siguiente vídeo. Y ya por último, vamos a hacer la última... Voy a parar y voy a hacer ya la última medida, por ejemplo 320 grados, ¿vale? 320 grados, y la K la voy a poner más pequeña de 1, por ejemplo pues unos 0,5 o por ahí aproximadamente, ¿vale? Venga, vamos a ver lo que pasa. Fijaros, ni se ha movido, ni se ha movido. La K es tan pequeña que ni se ha movido. Voy a hacerlo un poquito más grande a ver si ahora se empieza a mover. Pero como veis, el error es enorme, ¿vale? Enorme. Se puede ver la diferencia entre la amarilla y la roja. Bien, luego sacaremos las conclusiones. Bien, finalmente vamos con las conclusiones de este vídeo. Al cerrar el bucle, nos hemos dado cuenta primero que la inestabilidad ha desaparecido y luego nos hemos dado cuenta, sé que no lo vais a ver realmente porque casi no se ve la S, ¿vale? Ya que el polo es rapidísimo y parece un primer orden, pero en realidad es un segundo orden, ¿vale? Entonces, la función de transferencia que tendríamos en realidad, GDS, sería algo parecido a lo que veis aquí, ¿vale? En el denominador sería S por S más un número, más A, ¿vale? Que no sé qué número sería. Ya os dije desde el principio que no me iba a interesar mucho saber los números porque lo que quiero ver son las gráficas. Y que al final de estos apuntes os vais a encontrar ahí un pequeño anexo donde... Para el que quiera, pues explico cómo gráficamente se pueden sacar las constantes de la función de transferencia. Bien, bueno, yo aparte, os lo voy a comentar por curiosidad, aparte de saber que es un segundo orden por ver las gráficas, ¿vale? Por acercarme mucho a ese instante, el comienzo, y ver que sale en forma de S, no sale en forma de primer orden, también lo sé por un componente muy matemático en el que yo pues no me he querido meter nunca, ¿no? Porque ya está relacionado con el modelado. Yo sé que en el eje del motor, antes de poner el transductor, ¿vale? Si yo me pusiera a regular velocidad, ¿vale? Bueno, pues la velocidad pues es un primer orden, es decir, yo
aquí, sin poner el transductor, sé que es K dividido entre S más A. Es un primero, ¿vale? La regulación de velocidad. ¿Qué pasa? Que al final la velocidad es, yo alimento el motor y el motor gira, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando yo le pongo un transductor giratorio? Que lo que yo estoy intentando es controlar posición, ¿vale? Y la posición es la integral de la velocidad. Y eso pasado al campo transformado de Laplace sería como meter aquí un 1 dividido entre S. Es decir, el conjunto motor-transductor es el que me da que la función de transferencia sea una función de segundo grado, y tipo 1, ¿vale? Por esto lo sé también, no solo por ver el gráfico, que es difícil porque, como digo, este polo de aquí abajo es muy rápido, me parece un primer orden, pero en realidad pues también lo sé por eso. Y nada más, ¿vale? Aquí lo dejamos y ya nos centramos en lo importante, que esto es un tipo 1, orden 2, ¿vale? Vamos con el siguiente vídeo, el por qué se ha producido un error aquí si yo tenía un sistema tipo 1 y a mí en la teoría me decía que los sistemas tipo 1, 2 en adelante la salida seguía a la entrada. Vamos a ello, porque es un asunto de carácter práctico.